Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido que tu estrategia de trading simplemente no da los resultados que esperabas? Dedicas tiempo, analizas gráficos, estudias indicadores, pero algo siempre parece fallar. No estás solo si te pasa esto y no es tu culpa. En este vídeo voy a desvelarte los motivos principales por los que muchas estrategias no funcionan como deberían y lo más importante, te voy a mostrar una solución innovadora que puede cambiar por completo la forma en la que operas en los mercados. Una solución que combina inteligencia artificial y la automatización de estrategias. Suena interesante, ¿no? Pues quédate porque al final de este vídeo entenderás cómo puedes usar herramientas como ChatGPT para mejorar tu trading y todo sin necesidad de saber programar. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hola trader, bienvenido a Código Trading. El problema más común en el trading es que muchas estrategias se basan en conceptos obsoletos o mal aplicados. Y no es culpa de los traders, estamos llenos de información por todos lados, pero poca de esa información está realmente adaptada a los mercados actuales. Por ejemplo, ¿cuántas veces has utilizado indicadores como el RSI, las medias móviles o las líneas de soporte y resistencia solo para ver cómo el precio las atraviesa como si no existieran? Esto pasa porque estos métodos no consideran las variables dinámicas del mercado moderno, como la volatilidad cambiante, los eventos macroeconómicos o incluso el comportamiento algorítmico de otros traders. Aquí es donde entra la inteligencia artificial en juego. Lo increíble de herramientas como ChatGPT es que no solo analizan datos históricos, sino que también pueden adaptarse a condiciones del mercado en tiempo real. Esto abre un mundo de posibilidades para crear estrategias personalizadas y mucho más efectivas. Pero antes de entrar en detalles prácticos, déjame explicarte algo importante. No se trata de reemplazar tu conocimiento, sino de complementarlo. Con la inteligencia artificial puedes automatizar tareas repetitivas y eliminar el estrés emocional de tomar decisiones en el momento. Es como tener un asistente que simplemente está atento a las mejores oportunidades. Hasta aquí hemos hablado del problema y de la solución teórica. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto funciona en la práctica. Te voy a llevar a mi pantalla para enseñarte un ejemplo real de cómo configurar un bot de trading con inteligencia artificial, sin necesidad de tener conocimientos ni experiencia en programación. Bien, lo primero que he hecho es abrir la herramienta ChatGPT. Tú puedes entrar a ella haciendo clic en tu navegador y escribiendo en chatgpt.com. Entonces, le voy a dar unas instrucciones muy claras. Por ejemplo, le voy a pedir que cree un bot que use 3 medias móviles. Entonces le digo, actúa como un programador de bots de trading para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Esto sería un inicio de prom estándar para cualquier estrategia que le queráis pedir. Y quiero una estrategia que defina la tendencia usando 3 medias móviles, una rápida, una media y una lenta. Estas se cruzan en distintos momentos para ver si la tendencia es alcista, bajista o dual. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que los periodos de las medias sean personalizables, para que esto nos permita optimizar, ¿no? Probar qué tal iría con unos parámetros, con otros, donde podríamos tener mejor rendimiento, peor, y así podré personalizar esos periodos para adaptarlos mejor y optimizar. Ahora bien, en lugar de simplemente ejecutar esta estrategia de manera mecánica, pues lo que le vamos a pedir a ChatGPT es que optimice el código para que solo opere en los momentos de mayor probabilidad. Optimiza
el código para que solo opere en los momentos de mayor probabilidad, eliminando las señales falsas. Entonces, esto es algo que se puede hacer, pues, también con ChatGPT, que es no solo le definimos la estrategia, sino que le pedimos que él nos aporte maneras de filtrar mejor. Entonces, lo que hacemos ya es pulsar intro y ahora él nos da un código. Nos dice, aquí tienes un código basado, a ver, aquí tienes, esto es lo que le he dicho yo aquí. Aquí tienes un código basado en MQL4 para MetaTrader 4 que utiliza 3 medias móviles exponenciales. Aquí va escribiendo el código. Para identificar la tendencia alcista, bajista o dual y filtrar señales falsas. El código está optimizado para operar solo en los momentos de mayor probabilidad. Y aquí se está creando el código. Además, le hemos pedido que sea editable, pues lo que son las medias móviles. Entonces, cuando termine de redactar todo el código, que no le debe faltar mucho, ya lo podremos poner en MetaTrader y hacer los siguientes pasos. Está terminando y es un código bastante largo, 134 líneas, y aquí nos explica características del código, porque es importante entenderlo para poder comprobar que hace lo correcto y que después en MetaTrader está haciendo exactamente lo que queríamos y lo que quería ChatGPT. Medias móviles personalizables. Los periodos para las EMAs son configurables desde las variables de entrada. Validación de señal. Se incluyen validaciones adicionales para evitar señales falsas basadas en diferencias significativas entre las medias. Gestión de operaciones. Asegura que solo se permita una operación a la vez para evitar sobreexposición. Todo esto ya se lo ha sacado él después de decirle que me ayude a filtrar, ¿no? Optimización. Elimina señales débiles o ambiguas al establecer un umbral configurable. Y adaptabilidad. Compatible con diferentes símbolos y mercados temporales. Este código es solo una base. Puedes ajustarlo según tus necesidades, como incluir parámetros de optimización o filtros adicionales para mejorar la precisión de las operaciones. Avísame si necesitas ayuda con más personalización. Ahora lo que haríamos es copiar el código y nos iríamos a MetaTrader. Una vez estamos en MetaTrader, tenemos que abrir el MetaEditor, que es ir a Herramientas, Editor, MetaQuotes, Lenguaje. También pulsando F4 en el teclado lo tenéis. Y aquí, pues, pulsamos en Nuevo, Asesor Experto, y le ponemos un título, por ejemplo, 3 EMAs. Siguiente, finalizar. Ahora borramos, pues, el código que nos ha dado y pegamos el que sí que nos ya es este más largo de 134 líneas y compilamos. Como aquí nos han salido errores y warnings, lo que tenemos que hacer ahora es seleccionarlos todos y copiar. Nos volvemos a ChatGPT para corregir estos errores. Reescribe el código corrigiendo estos errores que salen en el MetaEditor. Al decir reescribe y le pego, ¿veis? Acabo de pegar los errores. Al decir la palabra reescribe, no hace un nuevo código, sino que, ¿veis? Está yendo línea por línea, haciendo los cambios que él cree oportunos para corregir esos errores. Entonces pongo pausa y cuando termine seguimos. Muy bien, ya está reescrito todo el código, entonces copio el código nuevo, me voy al MetaEditor, borramos el que daba problemas, errores y warnings, y pegamos el nuevo código. Compilamos y ya vemos que no hay errores ni warnings. O sea, a veces os volverá a salir algo, entonces sería el mismo proceso hasta que ya os da 0 errores, 0 warnings. Una vez da 0 y 0 y habéis pulsado en compilar, ya podemos cerrar este programa, nos vamos a MetaTrader y si queremos poner este bot, que es el de 3 EMAs, en una cuenta, pues simplemente, si no os sale aquí, actualizáis, y aquí en Asesores Expertos, que es dentro del navegador, si Asesores Expertos lo tenéis cerrado, lo abrís, tenéis el nuevo bot, que lo identificaréis por el nombre que le hayáis dado. Entonces vemos que nos ha propuesto una media de 9
rápida, una media de 50 y una lenta de 200. Un lotaje por cada operación de 0.1, uno de Risk Multiplier for Lot Size, 10 para reducir las señales falsas, que es el parámetro que le habíamos dicho, y el slippage y el magic number, que son cosas pues, que se ponen siempre. Si pulsamos en aceptar, pues ya nos sale la carita sonriente y por lo tanto el bot ya está trabajando. Bien, el ejemplo que has visto es el potencial que tiene combinar tu conocimiento con la inteligencia artificial. Pero no se queda ahí, también puedes incluir alertas automáticas, configuración para evitar operaciones duplicadas y hasta personalizar el tamaño de las operaciones según el riesgo que estés dispuesto a asumir. Y en realidad, una vez configurado, lo único que queda es cargar el bot en la plataforma como MetaTrader y dejar que haga el trabajo por ti. Es realmente así de simple. Y aquí es donde todo cobra sentido. Si te has dado cuenta de cómo esta tecnología puede mejorar tu trading, déjame decirte que no necesitas reinventar la rueda por tu cuenta, porque he diseñado el curso de trading con ChatGPT Ania, que te enseña todo esto paso a paso, desde lo más básico hasta la creación de bots como el que acabas de ver y mucho más avanzados. En este curso aprenderás a automatizar tus estrategias de manera eficiente, sin necesidad de saber programar ni ser un experto en inteligencia artificial ni trading. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, esta es tu oportunidad. Haz clic en el enlace que tienes aquí en la descripción y en la pantalla y súmate a la revolución del trading con inteligencia artificial. No te pierdas esta oportunidad única para transformar tu manera de operar en los mercados. Estoy seguro de que una vez que veas lo que puedes lograr, no querrás volver atrás. Nos vemos pues ya dentro del curso. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos a nuevas posibilidades en tu trading. Si tienes dudas o preguntas, déjamelas en los comentarios que estaré encantado de responderlas. Si te ha gustado este vídeo, te animo a dejar un like y también si todavía no estás suscrito al canal, no sé a qué esperas, suscríbete al canal y dale también a la campanita para no perderte ningún contenido. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.